Este es el poderoso Sol, el astro rey que nos da luz y calor. Actualmente el Sol está pasando por un periodo de baja actividad que precede al mínimo solar. Sin embargo, parece que en el Sol suceden cosas muy raras, como enormes agujeros, manchas solares inusuales y eyecciones de masa coronal que no deberían ocurrir. Este septiembre, los científicos estaban tratando de responder algunas extrañas preguntas sobre el Sol, cuando de repente sucedió algo. Noviembre de 2016. Los expertos están extrañados, pues en el Sol están sucediendo cosas muy extrañas. Examinando las imágenes del SDO o Solar Dynamics Observatory de la NASA, los científicos observaron varias explosiones consecutivas de plasma magnetizado. Poco después, a principios de enero de 2017, aparece una colosal mancha en el Sol del tamaño de cientos de planetas como la Tierra. Parecía que el Sol se estaba rompiendo en dos, lo que alarmó a los científicos. Los investigadores de la NASA, por su parte, dijeron que el agujero era causado por la baja actividad solar y que podría afectar a la Tierra, haciendo que los dispositivos electrónicos fallaran. La NASA siguió mostrando gráficas de que el Sol estaba tranquilo. Mostró que el Sol parecía una naranja, no tenía manchas. La actividad solar disminuía hacia límites jamás vistos, cuando de repente... 6 de septiembre de 2017. El Sol emite una descomunal llamarada de intensidad X9,3. Poco después emitió otra X8,1 y otra X1,3. Las más potentes de los últimos tiempos. ¿Qué está pasando en el Sol? Muy buenas y bienvenidos a dar un paso más en la búsqueda de la verdad. Bueno, veréis, si miramos la actividad solar en las últimas décadas, nos encontramos con que, estamos, la verdad, en un periodo de actividad inusualmente baja. Aparentemente, esta actividad inusualmente baja tiene una tendencia descendente. Lo hemos explicado muchas veces. Y hemos explicado también que esto podría desencadenar con los años incluso un gran mínimo solar que altere incluso el clima de la Tierra, enfriándolo ligeramente. ¿Qué está ocurriendo ahora? Pues está ocurriendo algo muy pero que muy raro. Los científicos no saben qué decir y la NASA calla. Pero lo cierto es que, por lo general, después de varios poderosos destellos, el Sol lo normal es que agote su energía y que se calme. Sin embargo, después del fuerte estallido producido el 6 de septiembre, esto no sucedió. Y el Sol envió más poderosas llamaradas, tal y como estamos viendo en estas gráficas. De hecho, los científicos no saben por qué el Sol está tan activo de repente, ya que el Sol debería de estar en un periodo de baja actividad y conduciéndose hacia su mínimo solar justo ahora. Pero bueno, lo cierto es que al comprobar las últimas llamaradas del Sol, lo que se ha visto es que eran tan potentes que fueron más potentes incluso que las emitidas cuando el Sol estaba en su máximo, en su época más activa. De hecho, estas llamaradas solares que se produjeron hace unos días son las más potentes emitidas en 12 años, en los últimos 12 años. Y bueno, según los datos del Observatorio de la Dinámica Solar de la NASA, el conocido SDO, el comportamiento del astro rey del Sol es bastante inusual debido a que, la etapa del ciclo en la que se encuentra, como estamos explicando, no suele registrar tanta actividad. Como sabemos, los ciclos solares duran 11 años. Este ciclo solar comenzó en 2008
y debería de terminar, bueno, más o menos, en el año 2019 o como mucho en el año 2020, con una actividad muy baja. Sin embargo, a pesar de que la actividad era baja, el Sol estalló con fuerza. Por su parte, la Tierra esta vez la verdad es que ha tenido mucha suerte, ya que estas potentes llamaradas no la han cogido de lleno este 13 y 14 de septiembre, más bien han afectado a Mercurio y a Venus. Y es que, amigos, si nos coge de lleno una llamarada como esta, Dios nos coja confesados. ¿Qué explicación dan los expertos para el comportamiento inusual del Sol? Los científicos explican que para comprender todo esto hay que remontarse al pasado, en concreto al día 29 de agosto. El día 29 de agosto ocurría en el Sol algo raro. Una región activa, que se llamaba la región 2673, se empezó a alterar, se alteró de manera muy extraña. Al final empezó a brillar y emitió poderosas llamaradas más o menos desde el día 5 o 6, en concreto fue el día 6 de septiembre cuando esa llamarada salió del Sol. Científicos de la NOAA, como sabéis, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos, explican que este tipo de fulguraciones solares son poderosas emisiones de radiación que fluyen hacia el espacio después de un periodo de actividad magnética asociado principalmente a manchas solares. Por su parte, las manchas solares, son regiones del Sol que tienen una temperatura más baja que el resto del Sol, y en las cuales existen fuertes líneas de campo magnético que penetran en el Sol y a veces desatan su furia emitiendo poderosas llamaradas. Estas manchas solares suelen estar directamente relacionadas con la mayor actividad del Sol, que también están relacionadas con estas fulguraciones solares, como la que ocurrió hace unos días. Respecto a la Tierra, cuando esa llamarada llega a la Tierra, la atmósfera y el campo geomagnético terrestre nos protege de estos daños que recibimos del Sol, esta radiación. Pero aún así, esta radiación en muchas ocasiones, estas fulguraciones, penetran en la atmósfera de la Tierra, afectando señales de comunicaciones radio y GPS, como seguramente sabréis. Particularmente, las regiones que se ven más afectadas son las regiones polares de nuestro planeta, en donde el campo magnético es más débil y en donde precisamente aparecen las increíbles auroras. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que al tener el Sol una baja actividad, el Sol no debería de producir tantas manchas solares, y menos estas fulguraciones tan intensas. De hecho, a lo largo de este año, si nos fijamos en el Sol, hubo muchas veces, y lo hemos contado además, en las que, el Sol parecía una naranja, estaba completamente redondo y no tenía ninguna mancha, estaba bastante tranquilo. Por eso, precisamente, esto cogió desprevenidos a muchos de los científicos que estaban estudiando el Sol. ¿Qué efectos han producido estas llamaradas solares? Para comprender esto es sencillo, nada más que hay que seguir la llamarada solar por el espacio. Lo primero que se afecta son los satélites, que es lo que está fuera de la Tierra. Y evidentemente los astronautas de la Estación Espacial Internacional justamente se han tenido que proteger contra esta llamarada solar. Después, la llamarada solar llegó a la Tierra y afectó a diferentes sistemas de potencia y GPS. Respecto, a las auroras, se han reportado en el norte de California, que es una zona donde no se suelen dar, la verdad. Y respecto a la salud, se han reportado algunos casos de diversos dolores, sobre todo de cabeza, asociados principalmente a enfermedades
crónicas. ¿Oculta algo la NASA? Yo lo que creo es que la NASA tiene muchas cosas que ocultar respecto a esta llamarada solar, y más aún sabiendo de que ha coincidido con 3 huracanes y uno de ellos es el más fuerte de los últimos tiempos, el Irma, y sabiendo que también coincidió justamente con un poderoso terremoto en México. Sin duda la posición de la NASA respecto a todo esto es muy cautelosa y la verdad es que están guardando bastante silencio. A mí no me cabe duda de que existe algo más de lo que nos están contando, algo más de lo que los medios oficiales y la propia NASA están callando. Son muchas coincidencias que la verdad a mí me mosquean bastante. ¿Cuál es la buena noticia detrás de todas estas catástrofes y malas noticias que tenemos últimamente? Pues la buena noticia es que de suceder otra llamarada solar, que ojo, se prevé que podría suceder, al igual que van a suceder más huracanes, sobre todo en la zona del Pacífico, en la zona de México, ojo, que se van a formar más, que esto no es el final, pero bueno, referente a las llamaradas solares, también se cree que incluso van a suceder más. Pero lo bueno, que es a lo que quería ir, es que cuando ocurren llamaradas solares tenemos 2 o 3 días para prepararnos, puesto que el Sol está a 150 millones de kilómetros de la Tierra. Esto nos da un valioso tiempo de preparación. Aún así, amigos, yo os formularé la pregunta del millón. ¿Por qué todos estos eventos catastróficos han ocurrido a la vez? Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el siguiente programa de Atraviesa lo desconocido. Hasta la vista.